Estimados estudiantes, sean bienvenidos al canal para conocer la ficha de autoaprendizaje número 3 del área de matemática para el mes de diciembre para los estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria correspondiente a la semana número 37. En este vídeo aprenderás a expresar usando representaciones tabulares su comprensión de la proporcionalidad directa para explicar la organización del tiempo de los hitos en una línea de tiempo. Reflexiona, ¿de qué manera la matemática nos permite organizar los hitos más importantes del año vividas en nuestra educación a distancia? Debemos recordar que un hito es un hecho importante que marca un momento importante en el tiempo. Entonces la matemática nos permite organizar los hitos de manera tabular o usando una línea de tiempo para poder condensar o reducir los valores observados. El resultado de una tabulación es un cuadro, tabla estadística o tabla de secuencias, que presenta en forma ordenada y sistemática un conjunto de datos numéricos. ¿De qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? Este año, como sabemos, fue de muchas lecciones. La forma de reconstruir nuestras experiencias vividas es, por ejemplo, cuidar a los seres que amas, valorar la salud, la libertad de libre tránsito y gestionar el aprendizaje de manera autónoma. ¿Cómo aprenderás? Lee y analiza la siguiente situación. Pedro, estudiante de tercero de secundaria, al conversar con sus padres sobre la clase pasada de ciencia y tecnología, les cuenta que logró identificar más acontecimientos importantes y aspectos críticos. Estos acontecimientos son llamados hitos, ocurridos durante su proceso de aprendizaje desde que inició sus clases virtuales. Estos acontecimientos importantes que le han dejado lecciones aprendidas hasta la fecha son los siguientes. Hito 1. Declaratoria del estado de emergencia por la pandemia. Hito 2. Inicio del año escolar remoto. Hito 3. Inicio de la comunicación con su docente. Hito 4. Aprendizaje autónomo. Hito 5. No hay retorno a las clases presenciales. Hito 6. Vacaciones de medio año. Hito 7. Semana de reflexión. Hito 8. Cierre del año académico. A cada hito, Pedro le ha dado la equivalencia de 2 cuadraditos, tomando como inicio el hito 1, declaratoria de emergencia por la pandemia, y siguiendo la relación de hitos anterior hasta el octavo hito. Pedro no sabe cómo organizar estos acontecimientos, entonces le pide a su padre, el señor González, que le ayude a organizar estos acontecimientos importantes y las lecciones aprendidas. Su padre, muy amable, le aconseja a Pedro que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadraditos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida hasta el momento. Para ello utiliza una tabla de doble entrada donde tabulará los hitos para facilitar su posterior organización con ayuda de su papá. Para esto hacen un recuento de hechos y cuadraditos. Luego, en el hito 2, se inició el año escolar remoto y aprendió a organizar su tiempo satisfactoriamente para así poder cumplir de la lección ya aprendida en el hito 1 y 2 cuadraditos de la lección que acaba de aprender en el hito 2. En el siguiente hito aprendió a comunicarse con su profesor asertivamente, lo que corresponde a 6 cuadraditos en la línea de tiempo, los 4 cuadraditos previamente mencionados y los 2 cuadraditos correspondientes al hito número 3. Pedro se pregunta, ¿cuántos cuadraditos tendrá el hito número 5? ¿Cuántos cuadraditos le corresponderá al último hito?
Modelando expresiones numéricas. Lee el problema, responde las preguntas o realiza las actividades según corresponda. A. ¿A quién le pidió ayuda Pedro para poder organizar las enseñanzas que ha ido adquiriendo? Pedro le pide ayuda a su padre, el señor González. B. ¿Qué consejo le dio el señor González a su hijo Pedro? Le aconseja a Pedro que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadraditos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida hasta el momento. ¿Qué es una equivalencia? Una equivalencia es la relación de igualdad con respecto a la cantidad que hay entre dos objetos. Puede ser en magnitud, estimación, significado o potencia. D. ¿Qué te pide el problema? El problema pide determinar cuántos cuadraditos tendrá el hito número 5 y el último hito, teniendo en cuenta que estos se usarán para la línea de tiempo. Ahora, relacionemos y representemos estos datos para resolver el problema. Primer paso, comencemos dibujando la tabla, colocar los datos ordenadamente y hallar la proporcionalidad. Para el hito 1, según los datos, corresponde añadir 2 cuadraditos. Al hito 2, 4 cuadraditos. Al hito 3, 6 cuadraditos. Al hito 4, 8 cuadraditos. Al hito 5 será 10 cuadraditos. Al 6, 12 cuadraditos. Al 7, 14 cuadraditos. Y finalmente al hito 8, 16 cuadraditos. Y ahora, para saber si estas cantidades son proporcionales, hallaremos la constante de proporcionalidad dividiendo la cantidad de cuadraditos sobre los hitos importantes. En el primer caso tenemos 2 cuadraditos sobre un hito. En el segundo caso tenemos 4 cuadraditos sobre 2 hitos y así sucesivamente hasta llegar a 16 cuadraditos sobre 8 hitos. Y la constante de proporcionalidad que obtenemos es igual a 2. Ahora completa la línea de tiempo con los cuadraditos. En el hito 1 tenemos 2 cuadraditos, en el hito 2 tenemos 4, en el 3 tenemos 6 y en el hito 4 tenemos 8 cuadraditos. Y así sucesivamente hasta llegar al hito 8, que contiene 16 cuadraditos. Segundo paso, responde la primera pregunta del problema. ¿Cuántos cuadraditos tendrá el hito número 5? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar que la proporcionalidad directa es la relación que existe entre dos magnitudes que al multiplicar o dividir un número por una cantidad, el segundo queda multiplicada o dividida por la misma cantidad. Además, se cumple que al multiplicar entre sí siempre darán el mismo resultado. Para nuestro caso, los hitos son 8 y la cantidad de cuadraditos son el doble del número de hitos. Al dividir ambas magnitudes resulta una constante de proporcionalidad o razón. De esta manera, al dividir 2 cuadraditos entre un hito es igual a dividir 4 cuadraditos entre 2 hitos. Y sucede lo mismo al dividir 6 cuadraditos entre 3 hitos y así sucesivamente hasta llegar a 16 cuadraditos y dividirlo entre los 8 hitos. Y la constante de proporcionalidad que obtenemos es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que el hito 5 tiene 10 cuadraditos. Tercer paso, responde la segunda pregunta del problema. ¿Cuántos cuadraditos le corresponderá al último hito? El último hito, como ven, es el hito número 8.
y le corresponde 16 cuadraditos. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en redes sociales. Si no estás suscrito al canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Conmigo será hasta el próximo vídeo.